Estimados colegas, subsecretario, directora, damos inicio en nombre de Dios y de la Patria a la sesión de la Comisión de Seguridad de hoy, martes 23 de julio. Pueden tomar asiento, por favor. Antes de iniciar el tema que nos convoque, le agradezco al subsecretario Monsalve que haya hecho los ajustes necesarios en su agenda para compartir su tiempo entre la Cámara de Diputados y un proyecto tan relevante como es el del mejoramiento del sistema de inteligencia, que dicho sea de paso lo esperamos con ansia en esta comisión, esperamos tenerlo acá también. Y que esté hoy día con nosotros para que nos pueda informar sobre lo que el Ministerio del Interior está gestionando en materias de seguridad, dado los últimos acontecimientos. Antes de eso, le voy a pedir al secretario que dé lectura a la cuenta, por favor, en la formalidad. Muy bien, gracias, presidente. Las urgencias hechas llegar por el Ejecutivo con posterioridad a la última sesión que celebró la comisión son todas de carácter suma y se refieren al proyecto de ley que crea el subsistema de inteligencia económica, al que establece plazo y condiciones para inhumación respecto de funerales de alto riesgo, y el que dispone la exigencia de exhibir un documento de identidad y la adopción de otras medidas de seguridad en el transporte terrestre interregional de pasajeros. Respecto de este último proyecto, cabe hacer presente que la sala acordó en su oportunidad abrir un plazo de indicaciones. Sin embargo, vencido este, no llegó a la Secretaría del Senado ninguna indicación. Lo que corresponde en estos casos reglamentariamente es que el presidente de la comisión, en la sesión de esta tarde, si le parece, solicite al presidente del Senado aplicar el artículo 120, que dispone que en estas circunstancias se tendrá por aprobado también en particular el proyecto. También ha llegado recientemente la respuesta de la Corte Suprema en relación a este mismo proyecto sobre identidad en el transporte interregional, y en general estima que se trata de una buena iniciativa. Asimismo, como se acordó en una sesión precedente por la Comisión, la Biblioteca del Congreso ha hecho llegar un documento en materia de límites a las transferencias en efectivo en el marco regulatorio de la Unión Europea. Y se ha recibido también una serie de solicitudes de audiencia. Por una parte, la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, con el objeto de exponer sus inquietudes y propuestas en relación a la seguridad en los centros penitenciarios del país, del Ministerio Público en relación al proyecto de ley que crea el subsistema de inteligencia económica, para hacer diversos planteamientos sobre esta normativa, y de la señora Maica Martínez, dirigente social, consejera de la Sociedad Civil del barrio La Farfana de la comuna de Maipú, con el fin de exponer la situación derivada del incremento y alza delictual en su barrio. Eso es, presidente. Muy bien. Senador Piu. Muchas gracias, presidente. Respecto a la cuenta, si el secretario pudiera aclarar el documento de la Unión Europea, si son transferencias en efectivo o de efectivo, como dijo. No sé cuál es el fondo. Sí, perdón, tiene razón, cabe precisar que se trata de transferencias electrónicas en diversos instrumentos, básicamente cuentas a la vista o cuentas corrientes. El informe fue hecho llegar a las casillas electrónicas de los miembros de la comisión, se lo haremos llegar también a los reemplazantes. Se trata de cifras diversas, en verdad. Las diferencias son muy significativas entre los distintos países, donde además se distingue entre residentes, no residentes, si hay operaciones comerciales, bien digo, entre medio, como compra de muebles o inmuebles. En fin, se trata de una situación bastante compleja porque tiene relación con diferentes elementos. Lo que pasa es que es parte del articulado que debemos tratar en el proyecto de inteligencia económica, a raíz de que hemos planteado con mayor firmeza el no catch. Y el no catch se trata de manera distinta dentro de la Unión Europea. Lo otro Sí, es presidente, sí, sobre el mismo punto. sí, lo que pasa es que tenemos un Muy tiempo breve, súper sí. acotado con el subsecretario No se para preocupe, poder muy resolver. breve. Si es que todo esto finalmente está radicado en finanzas.
y la inteligencia económica, sabemos, es otra. Esto para que también pueda ser revisado ese aspecto del el nombre, el título del proyecto. Sí, Gracias, presidente. ya lo hemos conversado en la comisión sobre el título y tenemos que resolver. En este caso, vamos a otorgar la audiencia al Ministerio Público, tal como ha sido solicitado. Eso había otro tema más dentro de la cuenta que tenemos que despachar. Está claro lo que hay que plantear sobre el proyecto del transporte, lo haremos saber hoy día. ¿Tiene la cuenta ahí, secretario? Si me la facilita, por favor. Y había otra situación más, aparte de recibir al Ministerio Público. Yo quiero decir que en el caso de los funcionarios penitenciarios, primero vamos a recibir al Director Nacional de Gendarmería. Quedó pendiente ese asunto porque se excusó el día de ayer y llegó el ministro Cordero, llegó el subsecretario de Justicia y no concurrió y se excusó el Director Nacional de Gendarmería. Primero lo recibimos a él. Muy bien, así las cosas, vamos a dar inicio entonces, si no hay más sobre la cuenta, vamos a dar inicio a la sesión de hoy que tiene como único objeto escuchar al subsecretario del Interior a fin de conocer las medidas que el gobierno está tomando y debe tomar sobre la emergencia en seguridad que estamos viviendo. Subsecretario, le ofrezco la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Saludar a los senadores integrantes de la comisión. Entiendo que la citación tenía que ver primero con tener un conocimiento, que la comisión pudiera conocer cuál es la situación de seguridad del país y a partir de eso poder informar respecto a medidas y poder responder consultas. Me acompaña Natalia Silva, jefa de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior. Me acompaña Alejandro Urquizar, jefe del Departamento de Crimen Organizado de la división, y pediría permiso desde ya, presidente, si en algún momento ellos quisieran complementar la presentación, lo puedan hacer. Quiero instalar antes de la presentación, porque quiero que se abreve para poder generar diálogo, tres o cuatro ideas. Primero, seguramente la presentación va a dar cuenta de que nuestro problema más que cuantitativo es cualitativo en materia de que el problema que tenemos son delitos violentos. Y esa creo que es la primera conclusión que se va a llegar a partir de los números. Delitos violentos vinculados a armas y delitos violentos vinculados a la presencia de grupos, bandas u organizaciones de carácter criminal. Yo creo que esa va a ser la primera conclusión que vamos a sacar de esto. Lo segundo, creo que la segunda idea que quiero dejar instalada previa a la presentación es que algo ocurrió durante la pandemia y durante la crisis migratoria de América Latina. Porque vamos a ver cómo a partir, digamos, de la pandemia y de la crisis migratoria, algo ocurre en Chile y en América Latina respecto a una expansión de los mercados ilícitos. Los homicidios siempre colocamos mucho énfasis en el homicidio, pero el homicidio es el resultado final. Las organizaciones criminales no se dedican a los homicidios, se dedican al negocio. Los homicidios se producen por la disputa por el negocio. Por lo tanto, lo que ocurre durante la pandemia y durante la crisis migratoria venezolana es una expansión de los mercados ilícitos. O sea, de los territorios donde se produce droga, los territorios donde se comercializa droga, los territorios donde se extorsiona, donde se secuestra y donde se trata personas, donde se trafica migrantes y por lo tanto donde hay negocio para organizaciones o bandas criminales. Y algo ocurrió durante la pandemia y la crisis migratoria que expandió los mercados ilícitos. Y la tercera idea que quiero colocar, que respecto a eso hay una respuesta al Estado chileno que podemos conversar, pero yo quiero dejar esas tres ideas para poder de inmediato ir a la presentación. Tengo yo la presentación. Yo tengo el control. La línea roja, si es que se puede, sí, la línea roja perfectamente. Estos son los tipos de delitos que vive el país. Si uno los mira, los puede clasificar en delitos violentos, que es la línea roja, en delitos contra la propiedad, incivilidades. Si uno mira esa evolución desde el 2016, bueno, hay algunos que bajaron sostenidamente durante la pandemia y que han mantenido una cierta nivel inferior al que había previo a la pandemia. Pero no ocurre así con los delitos violentos, que es la línea que aquí se puede ver naranja, que tiene un efecto el año 2020 de una cierta tendencia a la baja, pero rápidamente después de la pandemia recupera, ¿cierto?, la presencia de delitos violentos. ¿Qué es lo que son los delitos violentos? ¿Qué es lo que hay detrás de esa línea roja? Los delitos violentos son homicidios, son violaciones, son robos con violencia, con sorpresa, son lesiones,
es violencia intrafamiliar. Y después de la pandemia se produce un crecimiento de los delitos violentos. Le voy a pedir al subsecretario que nos haga llegar la presentación que está haciendo en este momento, porque la que tenemos es distinta, para Sí, poder tener... tiene las dos. ¿Ya? Tiene las dos, presidente. No, tenemos una sola acá. ¿Llegó al correo? Sí, era una breve, pero consideramos que... Pediríamos que la puedan imprimir para que algunos puedan seguirla. Aquí, Muy bien. aquí, presidente, está separado dos cosas, que son los delitos asociados a armas, que están en naranjo, que como ustedes ven tienen una caída muy importante durante la pandemia, después vuelven a recuperarse rápidamente, y tenemos los delitos asociados a drogas que nunca desaparecen. O sea, la droga sigue siendo, y esto es bien importante tenerlo en cuenta, durante la pandemia se sigue consumiendo droga y se sigue vendiendo droga y se sigue traficando droga. Pero durante la pandemia, producto de los controles, se produce una modificación en el mercado de la droga. Por ejemplo, en Chile era más difícil traer marihuana. Bueno, entonces eso produce una modificación en el mercado y por lo tanto lo que se hace, digamos, por lo tanto empezar a producir internamente cannabis. ¿Ah? Es una modificación que se produce producto de la pandemia. O era más difícil distribuir la droga, por lo tanto se empiezan a usar los dealers y las aplicaciones para poder acceder, ¿cierto?, a la venta y a la distribución de drogas. O sea, hay una modificación en los mercados durante el proceso de pandemia y también, por supuesto, durante la crisis, durante el proceso migratorio. Esto solo para mirar la tendencia a homicidios. Ahí está la cantidad de homicidios que el país, y este es un avance, presidente, estas cifras son cifras confiables, son parte del Observatorio de Homicidios, un trabajo que ha hecho este gobierno con el Ministerio Público, con ambas policías, con el Registro Civil, con el Servicio Médico Legal. No habían cifras oficiales de homicidio, ahora hay cifras oficiales de homicidio y se limpió la base de datos hasta el 2018. Esto es lo que permite que Chile tenga datos validados por todas las instituciones, incluido el Ministerio Público. Y esto muestra que Chile es un país que tiene una tendencia al alza en materia de homicidios que solo se quiebra durante la pandemia. Extrañamente después vamos a ver que ese quiebre no se produce en la región metropolitana. En la región metropolitana durante la pandemia, extrañamente, es el año donde más homicidios ha habido en la región metropolitana. ¿Ah? Eso lo podamos ver, incluso más homicidios que este año. Se me olvida que tengo esto. Disculpe. ¿Qué es lo que hay aquí? Aquí hay también un fenómeno nuevo que es bien importante considerar. Aquí están las víctimas de homicidios y por lo tanto, como ven, la línea naranja va mostrando una cierta tendencia al alza de que del total de homicidios va creciendo la cantidad de víctimas extranjeras. O sea, hay una mayor presencia, ¿cierto?, de ciudadanos de otras nacionalidades, tanto en su condición de victimarios como en su condición de víctimas de homicidios. Y vemos cómo en algún momento era el 5, el 8, ahora el 16,5% de las víctimas de homicidios son de nacionalidad extranjera. Hay dos nacionalidades principales, no digo que únicas, pero venezolanos y colombianos. Y este otro fenómeno que es bien importante tener en cuenta, como ustedes ven aquí, este gráfico muestra la evolución de homicidios, y la línea azul, lo que muestra la participación del uso de armas de fuego en la comisión de homicidios. Uno va al 2018, el 2018 de los homicidios, 42% se cometían con armas de fuego. Si uno va al 2022, el 54% de los homicidios se cometían con armas de fuego. Evidentemente hay más participación de armas de fuego. Creo que es bien importante mirar este gráfico porque vamos a ver después, a propósito del Plan Calle Sin Violencia, la fiscalización de armas, que hay una tendencia a la baja en la participación de armas de fuego en la comisión de homicidios, que tiene diferencias territoriales. Como país está mostrando una pequeña tendencia a la baja, ¿ah?, que puede ser producto de las políticas que se han desplegado en materia de control de armas. En algunas regiones esa baja es mucho más pronunciada y en otras es más leve, como en el caso de la región metropolitana. La siguiente la coloco yo.
Ahí sí. Esto, presidente, es un segundo elemento que tiene que ver con la violencia. Este gráfico, la línea roja, muestra el porcentaje de homicidios que son cometidos en la vía pública. Y claro, uno ve que previamente el peor año era el año 2020, que tenía el 57% de los homicidios en la vía pública, pero el 2022 y el 2023 tenemos el 64% y el 65%. Esto también es un elemento, digamos, de, como dije, la primera idea, tenemos un problema de delito violento, una de las violencias del delito que se comete en la vía pública. Y eso muestra también un cambio en cómo las organizaciones, las bandas ejecutan delitos de esta naturaleza. La siguiente. Aquí, presidente, está la situación por regiones entre el 2022 y el 2023 en materia de homicidios, de acuerdo al Observatorio de Homicidios. Quiero volver al Observatorio de Homicidios porque es una cifra validada que nadie cuestiona, por tanto una cifra confiable. Y aquí hay 2 años en los cuales se compara. ¿Cuál es la conclusión de estos datos, presidente? Que si yo tuviera que opinar de acuerdo a la información que manejo, diría que en ese gráfico hay 3 realidades. ¿Ah? La realidad del norte, que uno ve Arica, a propósito está el senador Durán aquí, que el 2022 tenía 45 homicidios, el 2023 tenía 32, y sigue mirando las regiones del norte y ve que Tarapacá tenía 51, el 2023 tiene 43, o sea, sigue mirando las regiones del norte y lo que va a haber en el norte es una cierta disminución en la cantidad de homicidios. ¿Ah? En el sur, a propósito de que está usted, presidente, que es de la región de Los Ríos, el sur tiene otra realidad. Como usted ve, Los Ríos, a propósito de su región, el año 2022-2023 tuvo una baja, después vamos a ver que a la 2024 tenía un alza. Se la vamos a mostrar. ¿Cuál es la diferencia? Que en el sur, en su región, por ejemplo, presidente, el 82% de los homicidios son por riña. O en Los Lagos, que es su región vecina, el 85% de los homicidios son por riña. O en la Araucanía, donde está el senador Quintana aquí presente, el 62% de los homicidios son por riña. O sea, ¿hay homicidios en el sur? Los hay. Incluso en algunas regiones hay una cierta tendencia al alza. Pero la razón de esos homicidios no está vinculado a las bandas ni a las armas fundamentalmente, sino está vinculado a otra realidad que tiene que ver con conflictos interpersonales que se dan en el marco de una riña. Y la tercera realidad, presidente, es la de la región metropolitana y la región de O'Higgins. A propósito está el senador Castro acá. La verdad es que en esas regiones no vemos que las políticas que se están implementando logren quebrar la tendencia en materia de homicidios. Entonces, como ustedes ven, planteo 3 realidades: el norte, el sur y un sector, digamos, del centro del país. La siguiente. Esto es bien importante también, presidente, porque ahí están los delitos de mayor connotación social. Si uno va al final de la última línea, va a llegar en que entre el 2019 y 2024 tenemos menos delitos de mayor connotación social, un 11,4 o un 11,7%. Y va a llegar a que entre el 2023 y el 2024 también tenemos menos cantidad de delitos de mayor connotación social. Por tanto, ¿tenemos más delitos? No. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Tenemos un problema del tipo de delitos que vivimos. ¿Cuáles son los que aumentan? Los que aumentan son los robos, son los delitos violentos, particularmente los robos con violencia. Y dentro del concepto de robos con violencia, 2 tipos de robos con violencia. El robo con violencia propiamente tal y el robo por sorpresa. O sea, los delitos de mayor connotación social como conjunto bajan, pero hay 2 delitos que afectan a las personas directamente, que es el robo con violencia y que el robo con intimidación, que son los que suben. Uno sube el 2,4% en el caso del robo con violencia y el otro sube un 13,2%. La siguiente, por favor. Tal vez aquí nos faltó, presidente, una lámina que no está aquí, que la podemos enviar, que tiene que ver con los delitos de mayor connotación social por regiones, que si lo busco tal vez lo encuentre, pero no lo encontré aquí porque la realidad en esta materia también es diferente por regiones. ¿Ah? En general, si usted me pregunta, prácticamente todas las regiones del país bajan los delitos de mayor connotación social, salvo una o 2, pero una principal que es la región metropolitana. ¿Ah? Como tenemos poco tiempo, presidente, voy frente a esta realidad
Aquí está la de las regiones. Permíteme comentársela nomás, pues, solo para que tengan conocimiento ustedes. Arica, por ejemplo, baja el 8,1% de los delitos de mayor connotación social. Voy a mencionar los que están aquí para... por ejemplo, en el caso de Araucanía baja un 3,4% entre el 2023 y en lo que vamos del 2024, al mismo periodo. Valparaíso, senador Piu, baja un 6,1% los delitos de mayor connotación social. Claro, pero la región metropolitana no tiene la baja que tiene todo el resto de la región. Hay dos regiones, solo dos regiones que tienen un aumento de delito de mayor connotación social del 2023 al 2024, que son la región metropolitana y Aysén. Solo dos. Entonces, volvemos al punto de que nuestro problema no es cuantitativo, nuestro problema es los delitos violentos, y además es una realidad que hay que analizar por territorios, porque afecta a algunos territorios, tienen una tendencia a la baja, otros territorios tienen delitos violentos pero vinculados a riñas interpersonales, y otros tienen fundamentalmente delitos violentos vinculados a armas y a organizaciones criminales. Voy a dar dos datos para reafirmar por último esta idea. En Chile, hoy día, si miramos los homicidios del 2024, el 39% de esos homicidios están vinculados a lo que se dice crimen organizado, se dan en el marco de un conflicto entre bandas, ¿cierto? 39%. Pero la región metropolitana es el 48%. Eso muestra que la metropolitana tiene una realidad distinta al promedio nacional. El promedio nacional en materia de homicidios que tiene una tendencia a la baja, como ustedes vieron en algún momento llegamos al 57% del uso de armas de fuego. Este año, el promedio nacional en materia de homicidios en uso de armas de fuego está en torno al 47-48%. O sea, bajó. En la metropolitana es del 58%. O sea, hay una diferencia territorial en lo que está ocurriendo en el país. La siguiente, por favor. No quiero ocuparles el tiempo en esto, pero es bien importante colocar esta lámina porque se cuestiona mucho, ¿cierto?, cuando hay una crisis, y es natural, de que se coloca todo en cuestión, y siempre es importante ir a saber si uno tiene o no tiene estrategia, y el gobierno tiene una estrategia. Podremos discutirla, se podrá considerar insuficiente, algunos consideran que hay que corregirla, otros consideran que se requerirá medidas adicionales. Está bien, esa es parte de la discusión política legítima del país, pero creo que es bien importante afirmar que el gobierno construyó una estrategia de la cual ustedes son actores principales, porque en el primer punto, fortalecer las instituciones, el gobierno no está pensando en resolver el problema del gobierno, pero a propósito de lo que plantea el presidente, y yo vengo de la Comisión de Defensa de la Cámara, el proyecto de inteligencia, me decían los integrantes de la Comisión de Defensa, no va a resolver el problema hoy día. No, lo que sí tiene claro el gobierno es que tener un Ministerio de Seguridad, tener una Fiscalía Superior Territorial, tener un fortalecimiento del Ministerio Público, tener un sistema de inteligencia del Estado, tener inteligencia financiera, no es para el gobierno, es para el país. Y el país va a requerir esas herramientas para enfrentar la amenaza de las organizaciones criminales. Y por tanto, la pregunta es si lo vamos a tener en 5 años más o lo vamos a tener lo más pronto posible para que el gobierno pueda, efectivamente, cualquiera sea, usarlas. Entonces, cuando uno habla de fortalecer las instituciones, está hablando de eso. Después tenemos política contra el crimen organizado, y ahí está el tema carcelario, está el tema de armas, está el tema del lavado de activos, está el tema de la probidad y la persecución de la corrupción. O sea, hay política nacional contra el crimen organizado. El señor que está aquí, que es el jefe del Departamento de Crimen Organizado, es el que dirige y coordina la política nacional contra el crimen organizado. Y la baja en el uso de armas de homicidio, nosotros creemos que no es casualidad. Estamos fiscalizando intensamente armas. Lo tercero, que no hay que olvidar, el plan Calles sin Violencia, cuando uno dice intervenciones territoriales, con planes concretos. Arica, senador, tiene un equipo ECO en la Fiscalía. Y tiene un equipo especializado de la PDI apoyándolo. Valparaíso tiene un equipo ECO, senador, y un equipo, y en realidad que está dividido por provincia, y tiene equipos de la PDI apoyándolo. O'Higgins también, senador Castro. ¿Por qué digo esto? Porque los equipos ECO de la Fiscalía están investigando 640 causas desde que se crearon. Son causas vinculadas a crimen organizado, ¿cierto? Eso significa que un homicidio o un secuestro, que hay evidencia que está en el marco de bandas criminales. Tienen 207 de esas causas con imputados conocidos, que es un 32%. Entonces, cuando alguien dice,
¿Funciona ECO? Si usted le preguntan al fiscal nacional, les va a decir que funciona porque permite tener más imputados y más formalizados por delitos vinculados a bandas criminales. ¿Ah? Antes no existía este programa y por tanto el problema que teníamos son los imputados desconocidos. O sea, en otras palabras, la impunidad, contra la impunidad se está peleando a través de los equipos ECO y eso tiene resultados importantes en materia de homicidio, mucho más destacados en materia de secuestros. ¿Ya? La siguiente, perdonen que me haya detenido en el... porque no quiero profundizar en esto para no quitar tiempo, pero hay política contra el crimen organizado y por lo tanto tiene 10 ejes, algunos los mencioné como el tema cárcel, el tema de lavado de activos, el tema de... no, dale nomás, pues si no... Esto es bien importante decir, porque como ustedes ven aquí, se incauta droga. Miren, el año pasado yo estuve en la cuenta de la Policía de Investigaciones y si uno mira lo que la Policía de Investigaciones incautó en materia de drogas el año pasado, también es importante decir que antes se incautaba fundamentalmente cocaína y pasta base. Hoy día el 70% de la incautación es cannabis, el 70%. Y el año pasado, según la cuenta pública de la PDI, se incautaron cerca de 400.000 millones de pesos en materia de drogas. Coloco esto solo para volver al punto inicial. Estamos en una expansión de mercados ilícitos que son altamente rentables y que siempre hay bandas o grupos organizados dedicados, digamos, a algún tipo de negocio ilícito. Y por lo tanto hay un trabajo en materia de incautación de droga, pero lo que demuestra la incautación es que quitarle 400.000 millones al tráfico de droga no le hace nada en materia de patrimonio. La siguiente, por favor. También es bien importante decir que se desarticulan bandas. He aprendido, presidente, que en realidad actualmente ya la policía no actúa, no habla de desarticulación, habla de intervenciones. Una banda puede estar constituida por 20 personas y cuando se intervienen se toman detenidos 5 o 7, no es que, y esos 7 a veces son reemplazados y eventualmente la organización sigue funcionando, porque en realidad la organización no es desarticulada por completo, es intervenida, se le quita parte de su capacidad, ya sea logística, operativa o de inteligencia. Y las policías desarticulan organizaciones criminales y la verdad es que no es poco lo que se desarticula todos los años. Esto también... Subsecretario, que lo interrumpa, le quiero preguntar si en alguna parte de su exposición usted preferiría que le demos el régimen de reservado o toda la información que usted trae es pública. Es pública, o sea, las cuentas públicas, por lo tanto no... ¿Por qué cuento lo de la cantidad de bandas, grupos o organizaciones que se desarticulan? Porque esto demuestra que uno desarticula organizaciones, pero el mercado sigue. Y por tanto, cuando uno saca por ejemplo, de la región metropolitana, se sabe que hay una organización que tiene 3 puntos de venta en una población. Hay una investigación, se identifica la estructura, ¿cierto? Se allanan los domicilios, se detiene a la estructura criminal, se le lleva presa, se le quitan las armas, se le quitan la droga, se le quitan los vehículos. Pero esos 3 puntos donde se vendía era porque había compra de droga y por tanto ese mercado sigue ahí. Y como todos saben que ahí habían 3 puntos de venta porque había un buen negocio, uno va a sacar esa organización, pero va a llegar la misma u otra organización a tratar de copar esos 3 puntos de venta porque se sabe que esos 3 puntos de venta son rentables. Y ese es porque ustedes están viendo los municipios, en el caso de la región metropolitana, ¿cierto?, recuperando inmuebles. ¿Por qué están recuperando inmuebles? Porque esos muebles estaban ocupados o porque cuando uno sacaba a la organización criminal quedaba el inmueble vacío, pasaba una semana y llegaba otra organización y copaba ese inmueble para seguirlo transformando en un punto de venta de droga. La siguiente. Ahí está un fenómeno nuevo al cual no estábamos acostumbrados, que tiene que ver con los secuestros. Después puedo, tal vez, y ahí sí, en estas materias presentes en algún momento podemos hablar de manera más reservada. Los secuestros son un delito violento que ha aumentado por la presencia de bandas u organizaciones
criminales, que en materia de eco está teniendo resultados muy importantes en materia de identificar a los responsables de los secuestros y por lo tanto a detenerlos y a formalizarlos. Y también hay decisiones que se están tomando con las policías para aumentar la eficacia del Estado en materia de la persecución de este delito. Solo coloco este dato a propósito de las medidas que usted ha planteado. La persecución penal resulta, sí, en todas partes. Donde hay buena persecución penal, uno disminuye los delitos y disminuye las personas que están dedicadas a los delitos. Lo otro que resulta de esto, que es el patrullaje. Y solo quiero colocar una cifra. El 2023, todo el año 2023 se hicieron 460.000 controles preventivos por parte de Carabineros. Durante el año 2024, al 14 de julio, hemos hecho 495.000 controles. O sea, durante este año, al 14 de julio, hemos hecho más controles preventivos que todo el año 2023 juntos. Esto es bien relevante. Yo sigo las curvas de los controles y de los delitos, y efectivamente, cuando hacemos más controles, los delitos bajan. Por lo tanto, toda la capacidad que podamos disponer para aumentar la capacidad de controles preventivos por parte de Carabineros es bien importante, y por eso es que el gobierno anunció una reestructuración de la capacidad operativa de Carabineros en la región metropolitana, que tiene un solo fin, ¿cierto? Aumentar la capacidad de controles preventivos en todas las comunas de la región metropolitana. La siguiente. Esto es PDI, todos conocen el NMT0, lo conocían como microtráfico cero, porque en una esquina vendían drogas, se denunciaba, y bueno, la PDI hablaba con el Ministerio Público, sin hacer una investigación, hasta que lograron juntar la evidencia para desarticular y sacar esa banda de la población. Esto le pedimos a la PDI duplicarlo y ampliarlo, y desde esa perspectiva lo estamos ampliando a la persecución de drogas y de armas, que es lo que está haciendo este año, particularmente la Policía de Investigaciones. La siguiente. Este es un gran desafío, presidente, que es la fiscalización de armas. Como usted ve en la primera columna, Chile tiene 767.000 armas inscritas legalmente. Muchos dicen, ¿para qué fiscalizamos las armas que están inscritas legalmente? El año pasado se incautaron por parte de la policía 5.000 armas que disparan, porque hay otras 5.000 armas que se incautaron que eran réplicas y parecían armas, pero no disparaban. 5.000 de las que se incautaron disparaban. De esas 5.000, 2.300 eran armas que estaban inscritas legalmente de manera previa. Cuando digo que incautaron esas armas, significa que Carabineros, la PDI, detuvo personas que estaban cometiendo delitos y les quitó las armas. O sea, esas armas estaban siendo usadas en la comisión de algún tipo de delito. De esas 5.000 armas que se quitaron en la comisión de algún delito, 2.300 estaban inscritas previamente. ¿A nombre de esas personas? No, a nombre de otras personas. Y lo que ocurre, por lo tanto, es que las armas que se inscriben legalmente se pierden, se hurtan, o eventualmente, en algún caso, ¿cierto?, alguien podría comprarla para transarla. Pero ahí está la situación por regiones. Quiero decir que hay regiones que se destacan, como Arica de nuevo, senador Durán, que lleva el 22% de las armas fiscalizadas, y otras donde tenemos desafíos enormes como la región metropolitana. En la última, porque quiero dar espacio para que podamos preguntar, O'Higgins 6,97 tiene la meta. Debo decirle, senador, para que usted tenga tranquilidad, que cuando el gobierno hizo este análisis, en Chile no se fiscalizaban más del 2% de las armas inscritas legalmente. Y por lo tanto nosotros desarrollamos un plan nacional de fiscalización, que el año pasado se fiscalizaron cerca del 8% de las armas inscritas legalmente. Y este año queremos llegar al 10%. Esa es la meta que tienen puesta en la región. Hay algunas que la superaron ya, hay otras que todo indica que van a cumplir el 10%, y hay otras que están con mucha dificultad para cumplir el 10%, como por ejemplo la metropolitana en particular. Presidente, abierto todas las consultas, preguntas. Muy bien. Antes de dar las palabras, le voy a pedir a su secretario que dejemos en acuerdo, sin entrar en la formalidad, de que este tema, por lo contundente que es
y dada la naturaleza y la variabilidad de la cifra, es que podamos seguir teniendo esta conversación. Sabemos que hoy día el tiempo es agotado, pero es súper importante. Senador Castro, senador Quintana han pedido la palabra. ¿Alguien más? Senador Piujo. Gracias, presidente. Primero que nada, quiero dar una señal de respaldo al subsecretario del Interior, que nos consta a todos que ha desplegado su máximo esfuerzo durante este periodo de 2 años y medio de gobierno por tratar de sacar adelante el combate al delito organizado en la magnitud que hoy día él mismo nos ha reflejado con cifras muy actualizadas y contundentes. Así que eso lo primero es una señal de respaldo a la tarea, que creo que es bueno decirlo desde el principio. Yo tengo 3 interrogantes, 2 que son de consideración para que él las pueda y luego la proposición. Primero, sobre la cantidad de armas y municiones ilícitas que están hoy día en este mercado en expansión, como muy bien él señaló. ¿Qué definiciones, con todas las limitaciones que existen, se están adoptando para que el robo con violencia y la tasa de homicidios, que en la zona metropolitana tiene los bemoles que hemos conocido, puedan mitigarse a partir de un mejor y más eficaz control del arma ilícita, más que el arma inscrita, que es siempre una polémica que se abre, pero que en este caso sabemos que la meta está puesta, el 10%, en fin, se encontró en 2%, pero el arma ilícita, que es barata, la munición que es más barata, y que hace que esto esté circulando y corriendo por todas las zonas y barrios, sobre todo en la metropolitana. ¿Cómo se aborda eso? Uno. Segunda consideración, ¿cómo se aborda aún de mejor manera al migrante indocumentado, asociado en intersección directa con el delito violento, sabiendo que la mentalidad que traen es temeraria, es audaz, es irreverente, se dispara y después se pregunta, por cualquier motivo se usa el arma de fuego? O sea, esto es un cambio cultural enorme y entendemos que ellos están en una lucha de control territorial con otras bandas chilenas o de otros países, pero que están asentándose en los territorios, entonces están en una fase de exterminio de algún modo para poder tomar control. Si eso es así, entonces, ¿cómo la política migratoria, y en eso toco esa arista, que me parece que hoy día es clave que se pueda profundizar, impide ese fenómeno? Y por último, yo he venido siendo partidario hace poco más de 1 año y medio del estado de excepción como constitucional, no como una bala de plata, porque sería arrogante plantear que hay un camino posible para llegar al propósito. No. Pero a la luz de los acontecimientos, de los anuncios que ha hecho el Supremo Gobierno en estos días, en todo orden de cosas, ¿por qué no va a ser posible, presidente, por su intermedio al subsecretario, que el estado de excepción constitucional, en cualquiera de sus 4 variantes, se habló de una de ellas la semana pasada, que también respaldé, pero ¿por qué no como instrumento que puede ir asociado a una fuerza tarea, que no necesariamente le dé el control único solo al jefe de la defensa militar, sino que tenga un equipo articulado, que sea de carácter intermedio, como ha señalado también la ministra del ramo, o que tenga una fórmula compatible que ustedes puedan presentar al país, al Congreso, haga que las Fuerzas Armadas tengan un rol. Porque el proyecto de infraestructura crítica, que aquí mis colegas saben muy bien porque están en esas comisiones, ha tenido sus complejidades de diversa naturaleza. Yo sé que en medio de una crisis de pronto puede ser muy simple decirle vamos al legislativo y que el legislativo saque esta ley o esta otra ley, y está muy bien porque son leyes que vienen con cierta demora, muy bien. Pero la apuesta a empoderar al Ejecutivo, que creo que hoy día es una tarea esencial, que el Poder Ejecutivo sienta un cambio cualitativo en sus anuncios, que sienta que la ciudadanía percibe ese cambio también y asegura de mejor forma la percepción de la ciudadanía en las medidas que el gobierno está tomando. Quiero reiterar que el estado de excepción constitucional, presidente, subsecretario, está ahí. Y la declaración de mi propio Partido Socialista, nuestro Partido Socialista, donde está también en su fila nuestro subsecretario, pero no es en eso vinculante para él, pero sí doctrinariamente por primera vez en muchos años en democracia ha dicho que el estado de excepción constitucional es un instrumento de apoyo a las instituciones policiales para que las Fuerzas Armadas colaboren en un escenario como este. Y esto es un punto que a lo mejor desde otros sectores puede verse a la distancia, pero desde el punto de vista de la izquierda chilena
está marcando una señal también para que pueda ser recogida por el Ejecutivo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor presidente. Yo también quiero destacar el rol del Ejecutivo en esta materia, del Gobierno, Interior. Estos días se habla de que hay un desgaste en Interior. Yo veo que es todo lo contrario. Yo creo que hay bastante cohesión, fortaleza en los equipos encabezados por la ministra, los subsecretarios, el subsecretario Monsalve particularmente aquí presente. Entonces, lejos de hablar de desgaste, yo creo que uno podría pensar de desgaste en lo operativo. O sea, si hubiera un desgaste, primero estarían las policías, que yo tampoco lo veo. Creo que las policías tenemos otro problema, pero creo que instalar conceptos como ese es tremendamente dañino, como el levantar renuncias, ¿no es cierto?, previo a, o sea, en medio de una crisis como esta, que seguramente vamos a volver a tener crisis como esta, con un número importante también de fallecidos o de personas asesinadas. No creo que esto llegue hasta aquí. Voy a tratar de explicarlo después. Entonces, esto es como en la pandemia, decir, hay que pedir la renuncia al ministro de Salud. Es absurdo. O sea, en situaciones de crisis uno no improvisa y no hace cambios para partir de cero. Entonces, yo creo que efectivamente aquí hay una estrategia. O sea, probablemente pueden faltar más cosas, más piezas en esta estrategia, y hay que seguir profundizando en ello. Pero yo comparto, por ejemplo, aspectos que ha señalado el subsecretario respecto de los mercados ilícitos. Efectivamente, no todo es droga. A veces se tiene que pensar que todo es narcotráfico y básicamente la venta de droga. No, Perú hoy día está con una situación del contrabando del oro, que es un tema que incluso eventualmente nos podría llegar a nuestro país. O sea, hay mercados ilícitos como la imaginación de quienes lo llevan, lo ejecutan, puede darse. Y en Chile puede haber otros más. Las armas, por supuesto. Yo creo que nuestro problema es otro tipo, es también en la fuerza de tarea, y quiero decirlo responsablemente. Si nosotros en Gendarmería, y muy bien el anuncio que ha hecho también el gobierno, si bien es mediano plazo, el contar con una cárcel de seguridad, algo que algunos veníamos planteando hace más de un año atrás, bien que esto parta, pero si en Gendarmería hay convicción de que necesitamos hacer un cambio en la fuerza de tarea, en la fuerza operativa. Entiendo que esa cárcel de seguridad va a entrar con un personal con otras características. Yo siento que en materia en materia policial también tenemos que pensar lo mismo. O sea, nosotros tenemos efectivamente una policía que va a estar cada vez más exigida. Me refiero a la policía carabinero que actúa por presencia. Nosotros, desde que hicimos la última modificación a la ley de especialización preferente, el ERTA y grupos muy especializados que tenemos en la PDI, no vamos a contar con ellos, sino cuando el fiscal lo ordene, lo determine, para tareas investigativas. Algunas de ellas usted ha mencionado acá, subsecretario. Entonces, en aquella parte de la policía, y esto es un tema que no ocurre en Chile, usted puede ocurrir en el mundo, y eso yo llamo también al Ejecutivo a no cerrarnos a esto. Cuando estamos hablando de las policías que tienen que actuar preventivamente, actuar por presencia, yo me temo que hay lugares donde nuestras policías no van a poder entrar. O sea, yo no imagino a Carabineros entrando hoy día a los sucesos de hace 3 semanas en la Vega Central. ¿Por dónde entráis? O sea, ustedes vieron las imágenes, todos vimos las imágenes. Bueno, en otros países entran por los techos, revientan las puertas, entran con perro robot, entran. Entonces, porque tampoco se trata de arriesgar la vida de las policías frente a ese tipo de delincuentes. Entonces, ¿qué? ¿Eso nos vamos a los lesos? O en el caso de Lampa. Lampa era muy difícil llegar. Y de hecho, cuando llega Carabinero, ya se había terminado la fiesta hace rato y ya no queda nadie. Por eso que algunos lo encontraron en unas cunetas. O sea, yo creo que no podemos cerrarnos nosotros a estudiar una nueva policía táctica, más pequeña naturalmente, muy chica, solo para este tipo de delitos, para actuar preventivamente, para ir donde Carabineros no puede hacer. Esto ocurre en los países que han enfrentado crisis en seguridad, no se ha cerrado esto y han iniciado esa conversación, entendiendo que también es de mediano plazo. Y de corto plazo, usted mencionaba varias acciones, creo que el lavado de activos es fundamental. En ese mismo caso de Lampa, uno puede ver, hay inmuebles, hay compra de terreno, hay negocios, o sea, no todo eso es con plata en efectivo, ahí hay transferencias de todo tipo. Es el mejor ejemplo de estos últimos días para manifestar de que efectivamente el alzamiento del sector bancario, con mucha cautela, como lo hemos visto con el presidente en la comisión, que además lo aprobó ese artículo. Entonces, yo lo último que quisiera plantear como duda, como pregunta, tal vez no sé, como propuesta, es el tema de armas, que yo sé que el gobierno está encima de esto, en el control. Pero la pregunta mía es, porque también hay que ordenar un poco la institucionalidad, lo que estamos haciendo en Gendarmería, lo que nos falta en la policía. Hay otras capacidades de las policías que a lo mejor están subutilizadas. Yo siento que la Dirección General de Movilización Nacional, controlando las armas, no es mucho lo que tiene que hacer. No es su expertise.
ahí debe estar Carabineros, que tiene una unidad, no sé, el OS, no sé cuánto, pero una unidad todavía muy pequeña. Si nosotros tenemos que aumentar la fiscalización, ¿por qué no empezar a discutir una transición en donde Carabineros tome esa tarea, que la conoce bien, la hace y es quien finalmente fiscaliza? Y la DGMN, por otro lado, tiene otro tipo de tareas centrales, como es la conscripción, en fin, que también hay un problema. Y lo último que quiero decir, compartiendo lo que decía mi colega Castro, creo que uno podría imaginar algunas tareas que sean paramilitares, para los militares, digamos, claramente no el Estado sitio. Yo creo que ya eso ha quedado claro que es un contrasentido incluso, ¿no? El Estado sitio. El Estado de excepción, yo haría una distinción entre lo que es el Estado de excepción, que puede haber contribuido, en el caso de las regiones del sur del país, algo puede deberse a eso, sin duda, entre otras causas, otros factores, pero muy distinto a la realidad que le tocaría eventualmente a los militares enfrentar en zonas densamente pobladas, urbanas, como los controles que se hacen en el sur. Más bien, lo que se estaría pidiendo ahí es tareas de policiales, para las cuales claramente el ejército no está preparado. Yo creo que infraestructura crítica claramente es lo que más tenemos a la mano y yo llamaría a aprobar rápidamente eso, lo mismo que reglas de uso de la fuerza. Gracias. Gracias, senador Quintana. Antes de dar la palabra al senador Plug, pido que prorroguemos esta sesión por 15 minutos para poder cerrarla. ¿Sí? Senador Plug. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, agradecer al subsecretario su exposición. Y solamente voy a hacer una cita, abro comillas. El país se encuentra en una encrucijada crítica. El crimen organizado y el narcotráfico han alcanzado niveles alarmantes, poniendo en grave peligro la seguridad de nuestra ciudadanía y la estabilidad de nuestras instituciones democráticas. Estos flagelos no solo amenazan la integridad del territorio nacional y la vigencia del Estado de Derecho, sino que también socavan nuestro sistema social, político y financiero. Ante esta situación es imperativo que tomemos medidas decididas y coordinadas para salvaguardar la vida y los derechos humanos de todos los habitantes del país. Hacemos nuestro llamado al gobierno frente a esta situación, cierre comillas. Esta es la declaración, señor subsecretario, del Partido Comunista de Chile hace 6 días atrás. Yo quiero destacarla porque se ha dicho muy poco. Yo creo que no hemos sido capaces de hacer propio esta declaración política, señor presidente. Aquí hay un acuerdo transversal de toda la ciudadanía, aquí no hay nadie que esté afuera, y yo creo que lo que tenemos que hacer es solamente cambiar la estrategia. Si nos vamos al fútbol, estamos todos jugando al arco, a la defensiva, esperando que nos metan el gol. No estamos tomando la iniciativa, no estamos planificando esas operaciones que les señalaron, no estamos ni siquiera entrenando algo para poder ejecutarlo. O sea, uno no puede planificar, como se ha señalado aquí, uso de diferentes capacidades del Estado con la fuerza legítima del Estado si eso no tiene entrenamiento, no tiene coordinación, no tiene planes. Entonces, yo llamaría a revisar no la estrategia en sí, la que se está llevando, sino que la actitud estratégica. ¿Cómo queremos? ¿Queremos tomar la iniciativa? ¿Queremos empezar a meter goles, como se diría en el fútbol? Bueno, es el mismo DT que tiene que empezar a ver qué otros jugadores son buenos para ir en la delantera. Cómo se entrena, cuál es la táctica, qué es lo que se va a usar y practicarlo. Porque si no, vamos a tener un fracaso que han tenido todos los que no saben la amenaza que están enfrentando. Para eso es fundamental inteligencia. Yo llamo a que ojalá podamos resolver, porque tenemos un problema pendiente grande, y que seamos capaces, y aquí viene quizás la pedida, porque hay que pedir recursos, de este año efectuar todas las redistribuciones, que sean reasignaciones necesarias, para que partamos con lo que hay, no con lo que viene, con lo que hay, reforzando esto. Y eso se puede hacer por comisiones del servicio, con traspaso de recursos y actuar, o sea, el poner recursos. También recuperarle los recursos a las Fuerzas Armadas que han sido ocupados en los estados de excepción. Y es un tema no menor. Llega un minuto que uno dice, ya, más gente, pero paguemos primero lo que se ha gastado y lo que se ha ocupado. O sea, tenemos que restituir las capacidades. Y ahí abrirnos a las alternativas. Yo creo, y la verdad tienen que reflexionar profundamente, que hay demasiadas expectativas puestas en infraestructura crítica. Infraestructura crítica es una reforma constitucional que es para proteger instalaciones. Y la instalación, que tiene un perímetro, el vigilante que tiene una consigna no puede salir a la calle del frente a detener un delito. O sea, es darle falsas expectativas a las personas diciéndole, mire, vamos a poner un militar, pero sabe, está para cuidar el transformador, no está para ir a hacerse cargo del problema del barrio. Entonces, no elevemos expectativas en la ciudadanía con cosas que no van a ocurrir. Estoy de acuerdo con lo que han señalado quienes me antecedieron. Creo que tenemos que reflexionar la forma en que el Estado puede hacer uso de los instrumentos que tienen, que van desde la Cancillería hasta Gendarmería. Necesitamos que la Cancillería cierre las fronteras para aquellas personas que no queremos que entren al país.
Bueno, hay que disuadirlas en todos los países por donde van pasando. O sea, ¿cómo vamos actuando para que toda esa migración que usted señaló no nos llegue? No sabemos qué porcentaje de extranjeros tenemos. El censo no sabemos si lo van a poder censar. Pero supongamos que andemos en el 16%, 15%, no sé, por poner una cifra. Fíjese que el 15% de la población carcelaria es extranjera, el 15% el que está muriendo en homicidio. O sea, hay una correlación de datos que nos demuestra una demografía distinta con elementos muy violentos. El día lunes vamos a cumplir 3 meses del asesinato de 3 carabineros ejecutados. Yo no sé si sabemos algo. En la población Manuel Busto, aquí en Valparaíso, 47 disparos a una persona. O sea, ya un ensañamiento que no lo habíamos visto. Y esa gente viene por el dinero, no está por otras razones, y la vida no la respetan. Entonces, si ellos no respetan la vida, ¿por qué tienen que ser sometidos a las mismas reglas que tenemos para el resto de las personas decentes que pueden cometer delitos, que pueden tener situaciones? La segregación es necesaria y para eso los aislamientos. Yo invito a que se reflexione incluso con lo que ha dicho un anterior director de Gendarmería, que es arquitecto, que señala, mire, en estas condiciones tenemos que tomar medidas distintas, si no, no vamos a tener los mismos resultados. Yo creo, señor subsecretario, que está bien, la estrategia se ha ejecutado y todo, pero hay que cambiar la actitud estratégica. O sea, hay que pasar de la defensiva del arco a empezar a generar una delantera y realmente enfrentar y tener los éxitos que se requieren. Gracias, presidente. Dicho. Gracias, senador. Senador Piu. Durán. Sí, sí. Gracias, presidente, subsecretario. Mira, yo creo que cuando uno analiza las cifras que usted entrega, obviamente no las puede discutir, porque uno también las ve cuando participa en el stop o finalmente en las cuentas públicas que hacen las instituciones. Pero la población tiene temor, hay miedo. Entonces, también hay un resguardo personal de la misma población que ya no se atreve a bajar a los lugares cívicos, no se atreve a ir a los centros, no se expone en horarios en que era tradición en cada región del país poder disfrutar de estos espacios públicos. Entonces, uno entiende la labor interagencial, interministerial en torno a la seguridad. Pues usted es una parte de la seguridad. Y obviamente que esto finalmente debe ser mirado desde una perspectiva mucho más profunda. Y la población quiere respuestas inmediatas. Entonces, ¿cómo conversa lo que finalmente es parte de una estrategia que puede ser a mediano y largo plazo con la exigencia de la población? Porque es hoy día cuando quiere seguridad. Es ahora. Entonces, desde esa mirada, claro, salen una serie de alternativas, los estados de excepción constitucional, infraestructura crítica, el reglamento, el uso de la fuerza. Sí, ¿qué quiere que le diga? En definitiva, frente a personas que desprecian la vida y que primero disparan y después preguntan, que no tienen, que están disponibles a matar y a morir, la verdad que ¿cuál es la reacción que tiene en este caso la sociedad y el gobierno que hoy día le corresponde asumir este desafío? Porque a mí me cuesta creer porque podemos tener reunión privada los parlamentarios y cada uno sabe en su región los puntos críticos. Entonces yo creo, obviamente que tengo que entender que también las fuerzas de seguridad, las policías, saben los lugares críticos. Saben perfectamente dónde a lo mejor necesitamos ir, no solo las fuerzas de seguridad, sino que vayan las fuerzas armadas dando cobertura. Pero uno lo que echa de menos, señor subsecretario, es que no hay una actitud de poder responder a la exigencia ciudadana, porque hoy día todos tenemos temor, todos tenemos miedo, hay una sensación en que cualquier persona que le pregunten en cualquier lugar del país es que definitivamente estamos perdiendo la batalla contra la delincuencia, contra el crimen organizado, en algunas regiones contra el terrorismo, en otras contra el narcotráfico, contra la migración irregular,
porque tenemos militares y tenemos hace más de un año ya uniformados, pero seamos francos, si la persona quiere, se tira en el suelo en lugar chileno, simplemente es reconducido. Y Perú puede ser, comillas, posible la reconducción, porque hoy día nuevamente, en cualquier minuto vamos a tener mucha gente en la frontera de Chacayuta, porque hoy día Perú endureció. Entonces todos los que ingresaron ilegalmente para llegar a Chile hoy día no los van a dejar retornar. Entonces siento, como todos lo han expresado, siento que está bien la estrategia a largo plazo y a mediano plazo, pero la gente quiere respuesta hoy día, subsecretario, y eso obviamente no se ve. Señor Preus, Muchas gracias, una presidente. palabra para que podamos ir Sí, cerrando. no, es respecto a mi intervención, solicitar el acuerdo de la Comisión, si es factible, pedirle al Ministerio del Interior informe en qué plazo va a restituir los recursos al Ministerio de Defensa para efecto de poner al día las cuentas, las fuerzas desplegadas en todos los estados de excepción que ya están, recuerdo Frontera Norte y Macrozona Sur, son recursos que tienen que ser recibidos, porque si no van a afectar el resto de las operaciones del año, si fuera posible el acuerdo, presidente. Muy bien, se ha propuesto un acuerdo. Yo creo que es necesario que las instituciones administren sus presupuestos independientemente de las coyunturas para poder seguir cumpliendo su rol. ¿Habría acuerdo? Muy bien, tomamos el acuerdo. Se hará la solicitud formal. Senador Quintana. Me gustaría también invitar al subsecretario de Prevención del Delito. El presidente en la cuenta del 1 de junio habló de las prioridades que hay ahí. Creo que sería bueno conocerlas también como comisión, y además el subsecretario se refirió a temas preventivos. Muy bien. ¿Tomamos el acuerdo? Tomamos el acuerdo. Antes de darle la palabra al subsecretario, también quisiera plantear mi opinión. Lo primero, estimado subsecretario y funcionarios del Ministerio, quiero invitarlos a hacer un trabajo conjunto con esta comisión. Esta comisión es transversal. Hemos tenido un trabajo que, más allá de nuestra postura ideológica, ha significado buenos acuerdos que son transferidos a la sala. Es parte importante del trámite y, por lo tanto, la invitación es a que no solamente esperemos las invitaciones a las comisiones, sino que pudiésemos tener una relación mucho más directa. Hay expertise dentro de quienes conformamos la Comisión de Seguridad como para también intentar aportar desde nuestra postura política parlamentaria a la tarea del Ejecutivo. Lo segundo es que sin duda comparto y compartimos, creo, lo que ha planteado el Ejecutivo en términos de fortalecer la institucionalidad. Pero no todas las instituciones pesan lo mismo ni tienen tampoco los mismos requerimientos de urgencia respecto de la respuesta que debe dar el Estado. Y en esto quiero concentrarme muy particularmente en dos cuestiones. Una es la tarea preventiva y de combate al delito de las policías, que por cierto tienen que ser reorganizadas en algunas de sus funciones, ya lo hemos dicho tantas veces. Los carabineros creo que son suficientes, solo que están haciendo pegas distintas que la distraen de su trabajo preventivo y combate del delito. O sea, me refiero cómo resolvemos el problema de sustitución de carabineros que deberían estar en la calle por funcionarios administrativos que hacen trabajo al interior de los cuarteles. ¿Cómo hacemos que la contratación de lesiones, que las notificaciones judiciales, en fin, haga que los carabineros efectivamente puedan estar cumpliendo la tarea para la cual fueron preparados? ¿Cómo hacemos que los escalafones de la PDI efectivamente tengan un cambio? Sé que se ha estado tratando el punto, pero necesitamos rápidamente tener fortalecido el escalafón de profesionales y fortalecido el escalafón de los asistentes policiales para que puedan ser parte del equipo de trabajo en terreno con atribuciones. Y aquí surge un punto que es bastante transversal a este ajuste institucional. La contrainteligencia en algunas instituciones, pero particularmente el combate contra la corrupción. Queremos combatir el crimen organizado en la calle, pero tenemos que combatir la corrupción con muchísima fuerza al interior de las instituciones. Algunos acontecimientos nos espantan, ¿no? Ya sabemos que tenemos un problema en Gendarmería. Lo ha reconocido Gendarmería, se está diciendo hoy día, lo están diciendo los propios gendarmes, de tal manera de que es un tema que no solamente hoy día nos preocupa en Gendarmería, nos preocupa en las policías, nos preocupa en aduanas, nos preocupa en impuestos internos, nos preocupa porque ese es el punto, uno de los puntos basales del crimen organizado. Lograr estar dentro de las instituciones vulnerando su impermeabilidad para hacer justamente su trabajo. Lo segundo
tiene que ver con la impunidad. Y aquí, subsecretario, se lo hemos dicho al Ministerio de Hacienda, creo yo que al persecutor hay que fortalecerlo. Creo yo que la Fiscalía Suprarregional no tiene más espacio para seguir estando dilatada, y en eso el gobierno tiene la manija con las urgencias, con el trámite, con la conversación con la comisión que hoy día tiene el proyecto de la Fiscalía Suprarregional que necesitamos echarla a andar, pero a la mayor rapidez. Pero hay un punto que es la piedra angular de cualquier combate. Y lo sabe Alejandro, que estuvo con nosotros dentro del equipo, que estuvimos trabajando con los sistemas de inteligencia española y con los datos europeos. No hay ninguna posibilidad de ganarle, no solamente el narcotráfico, que por cierto es el negocio más jugoso del crimen organizado hoy día, el segundo negocio más jugoso es el esclavismo de las personas y el comercio de personas. Es el tráfico más horroroso. El comercio, el tráfico de personas con fines sexuales, de mujeres y niñas particularmente, pero también hay niños y también hay hombres, y el comercio con fines laborales, pero también el tráfico de órganos, o sea, ya no son solamente las personas en su integralidad, sino que son parte de las personas. Ese es un problema hoy día que está levantando alarmas. Tercero, de algo que aquí no se dice todavía, pero en otras partes se está diciendo con mucha fuerza, que es la antesala al terrorismo, la antesala a los soldados de la calle, que es el... a ver, ellos hablan del activismo violento. Ese es un tema que es el precursor de muchas de las cosas que nos están pasando en los países. Los europeos están trabajando muy fuertemente sobre las señales de alerta que tiene el crimen organizado, en el caso europeo, el yihadismo y otras condiciones para poder ir sentando un clima de inestabilidad en el país a través del activismo violento. Ojo con eso, sé que ideológicamente es complejo. Pero la piedra angular, vuelvo a repetir, es tener un sistema robusto que permita desde allí conducir las políticas públicas. No es al revés. No es un gobierno que puede estar más o menos capacitado, que puede estar más o menos ideologizado, que pueda estar más o menos experimentado. Es un sistema nacional de inteligencia apolítico, transversal, permanente, que trascienda a los gobiernos. Que no sea, como se dijo al principio, que aquí los temas de inteligencia lo iban a discutir algunos funcionarios. No. La inteligencia en todas partes del mundo, que ha venido combatiendo terrorismo por décadas, que ha venido combatiendo el crimen organizado desde su origen, como son las mafias, en el caso italiano particularmente, u otros, son sistemas en donde la información es transversal. Los funcionarios tienen prohibición y son ajenos a la actividad política o de cualquier tipo de interés. Por lo tanto, la información que entregan es dura y pura. La decisión política la toma la autoridad principal, el presidente de la República exclusivamente o el ministro o ministra del Interior exclusivamente. No hay más, porque si no, entonces cualquier información que manejemos puede tener sesgo y las decisiones pueden ser erradas. Y cuando hay premisas equivocadas, las decisiones y los resultados son equivocados. Termino, colegas, estimado subsecretario, señalando, porque tengo una serie de listas, pero vamos a dejar para otra reunión, respecto a la ley de presupuesto. O sea, todo lo que podamos decir, escribir, presentar, no va a tener ningún resultado si no convencemos al Ministerio de Hacienda que es este el preciso momento en que tenemos que fortalecer la institucionalidad. No podemos seguir teniendo el 2%, a veces el 3% de las cargas que entran y salen de Chile inspeccionadas. No podemos. Ya nos tienen marcados por dónde sale y por dónde entra la droga, pero no tenemos el control de aduana en ese sentido. No podemos seguir teniendo policías con los déficits que hoy día tenemos. No podemos seguir teniendo un sistema de inteligencia desmantelado. O sea, con el respeto que uno le puede tener a la ANI, pero la verdad es que sus esfuerzos jamás van a poder estar a la altura si no tenemos ningún agente, ¿no? Lo que tenemos son analistas. Y ahí tenemos que hincarle el diente, pero no para 5 años más, que es la queja del Ministerio Público. Cuando habla de reforzamiento del Ministerio Público, eso va a ser en 5 años más, 6 años más. Y no en la cantidad ni por cerca de lo que el Ministerio Público plantea, independientemente de los equipos ECO, que es bienvenido y se felicita al gobierno. Entonces, en este sentido, subsecretario, el llamado por su intermedio al gobierno es a que esto se refleje en una propuesta contundente,
pero de verdad contundente, no es el 1%, no es el 5% de aumento en alguno de los ítems de lo que es la partida de seguridad o las instituciones de seguridad, sino que de verdad se note que hay una contundencia, un privilegio por parte del gobierno en su propuesta de ley de presupuesto, que ya sé que ya está hecha, pero hay que ajustarla. No vamos a aceptar, creo yo, desde mi punto de vista, una ley de presupuesto de continuidad donde subamos un par de pesitos por aquí, un par de pesitos por allá. Dejemos de hacer otras cosas, expliquémoselo a Chile y pongámosle muchas lucas al presupuesto en seguridad, subsecretario. Y le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Quiero, agradecer la conversación, pero pedir algo, creo yo, porque y aquí ya es una opinión estrictamente personal, lo que creo que ha ocurrido durante un poquito más de 2 años es que hemos vivido varios hechos dramáticos, críticos, y cuando ocurren, todo se pone en discusión. Todo. ¿Ah? Entonces creo que necesitamos establecer una fórmula, presidente, de seguimiento de las políticas de seguridad. Entonces yo más bien le quiero sugerir, presidente, si lo tiene a bien la comisión, de que podamos establecer un mecanismo de rendición de cuentas de cómo va, pero no para discutir todo, sino para definir sobre qué cosas que son importantes, relevantes, consideramos que una vez al mes tenemos que reunirnos para rendir cuentas de cómo va, ¿cierto? Cuál es el efecto que tiene y qué es lo que hay que corregir. Todos sabemos que la persecución penal es importante, sería bueno hacerle un seguimiento cómo va la persecución penal. Todos sabemos que la presencia policial, el patrullaje y los controles son importantes. Creo que hay que dar cuenta de cómo va el control en Arica o en la región metropolitana o en las comunas de la región metropolitana y qué relación tiene eso, dónde estamos cayendo, dónde estamos subiendo y dónde estamos cayendo, qué estamos haciendo, digamos, para revertir esa caída. Ustedes han sido reiterados en materia de armas y por lo tanto creo que es natural que también una vez al mes nos digamos cómo vamos en armas, que la estamos fiscalizando, estamos la fiscalizando legalmente, sí, muy bien, pero también hay armas ilícitas, cuando yo dije 5.000 que disparan, hay cerca de 1.500 que son armas que no estaban inscritas legalmente, que son armas hechizas, que son armas artesanales, que son armas a fogueo modificadas, y hay 1.200 armas también que son armas, por decirlo así, tradicionales, que no estaban inscritas legalmente en Chile y que por tanto de alguna parte vienen y hay tráfico de armas. Entonces sería bueno que el gobierno pudiera informarle cómo va la fiscalización de armas inscritas legalmente, cómo va la lucha contra el tráfico de armas, cuántas partes de armas se han incautado, dónde se han incautado. Entonces creo que es bien importante, presidente, pero si no lo que ocurre es que discutimos cada cierto tiempo, pero no hacemos un seguimiento conjunto, ¿cierto?, de la estrategia del Estado, ni siquiera del gobierno. Entonces yo quisiera pedirle ayuda, presidente, a la comisión, y si ustedes los tienen a bien, una vez al mes puedo venir, puedo rendir cuentas, si a lo mejor tuvieran un acuerdo con la Comisión de Seguridad de la Cámara y pudiéramos rendir de manera conjunta cuentas en torno a 5, 6, 7, 8 líneas de trabajo que consideramos que son las más relevantes en materia de seguridad, y así ninguno se va a sorprender, ¿cierto? Y por tanto todos vamos a saber lo que estamos haciendo y eventualmente dónde tenemos fortaleza, dónde tenemos debilidad y qué estamos haciendo para reparar esas debilidades. El senador Castro, presidente, desde ya agradezco sus palabras iniciales, senador, puso un énfasis en armas ilícitas, no quiero extenderme, pero es una preocupación, las armas ilícitas entran a Chile y entran por parte o entran completas. Y por supuesto que es un tema sobre el cual podemos informar. Le voy a decir las fortalezas y también las debilidades que yo veo. La fortaleza que veo es que se han tomado medidas para impedir su ingreso por los pasos habilitados. ¿Ah? O sea, aduana está capacitada, antes no estaba capacitada, aduanas tiene escáner, antes no tenía escáner, y por lo tanto hay más capacidad de fiscalización y impedir que esas armas entren. Pero no hay, voy a también decirle cuál pienso yo que la dirá, pero nadie ha visto, por lo menos yo no he visto en los últimos 10 años, una gran operación que desbarata una organización dedicada al tráfico de armas. ¿Ah? Y por tanto alguien trafica armas, alguien se dedica a ese tráfico y no hay desarticulación. Las armas las policías le incautan cuando los toman detenidos por un homicidio o los desbaratan por tráfico de droga, y ahí les quitan las armas que le encontraron. Pero no hay una investigación dirigida a las organizaciones que se dedican a entrar armas a Chile.
Respecto a la presencia militar, que varios lo han mencionado, y que quiero volver a reiterar la opinión del gobierno. El gobierno no tiene ningún sesgo en esta materia y siempre está disponible a utilizar todas las herramientas que el Estado de Derecho le da para garantizar la seguridad de las personas. Tiene opinión respecto al uso de esas herramientas, así como la ha usado en la Araucanía, así como la ha usado en la frontera, tiene opinión. La opinión es que deberíamos tener una herramienta particular en materia de seguridad. Creo que aquí se han planteado algunos temas de infraestructura crítica, que tiene su fortaleza, también tiene sus debilidades. El senador Quintana sabe, en la región de la Araucanía, cuando hay que hacer un operativo policial para tomar detenidas personas que se sabe que son parte de una organización criminal, normalmente esas policías tienen cobertura militar para poder llevar adelante ese procedimiento. Son cosas que nosotros las miramos bien. Nos gustaría tener una herramienta para usarlas bien. Eso es todo. Y agradecemos, senador, las propuestas en este sentido. Siempre las estamos analizando. El gobierno, ojalá le gustaría que el proyecto de infraestructura le diera cabida a ese tipo de herramientas. El senador Quintana ha planteado la cárcel de máxima seguridad. Esto creo, senador, y usted tiene razón, es muy importante. Cuando partió el gobierno habían 300 cupos de alta seguridad en Chile, hoy día hay 600, el gobierno esperaba terminarlo con 800. El presidente ha puesto un pie en el acelerador, buscando que podamos construir una cárcel de alta seguridad. Quiero decir en esto, presidente, que el clan de los gallegos, los trinitarios, el Tren de Aragua, el cartel del Coro, los piratas de Aragua están todos presos. Y es bien importante mirar las cosas en los dos prismas. Los disturbios que hubieron en el recinto de máxima seguridad son disturbios porque esos presos que pertenecen a organizaciones que están intervenidas, que están detenidas en Chile, no están acostumbrados con lo que se hace en Chile. En otro país ellos habrían tenido el control de ese penal. Y en Chile no lo tienen. Por eso los disturbios. Por la resistencia, digamos, a un régimen penal al que no están acostumbrados. En otro país ellos tendrían el control de la cárcel, en Chile no lo tienen, y los disturbios hay que entenderlo en términos de esa disputa, de buscar generar hechos que permitan, digamos, que el Estado chileno ceda, y el Estado chileno no va a ceder en esa materia, y por eso es que es bien importante la señal del Estado, y el presidente la ha querido reforzar, de que esas personas en Chile no van a hacer lo que hacen en otros países, y aquí efectivamente va a haber cárceles de alta y de máxima seguridad con las condiciones para aislarlos completamente, que es la tarea en este tipo de delitos. Así que creo que el tema de la cárcel es extraordinariamente importante. Repara esto de las policías no pueden entrar, porque el senador Quintana, presidente, tiene una preocupación legítima. Hay que recordar que la Policía de Investigaciones tiene alerta y Carabineros de Chile tiene Algope. Algope, presidente, a través suyo, al senador, estamos comprándole carros blindados, le estamos comprando tecnología, le estamos comprando intercomunicadores. Hay que entender lo que hacen estos equipos. Estos equipos entran en la noche, para eso están. Cuando se irrumpen en un campamento, en una población, a desarticular una organización criminal, no entra el carabinero radio patrulla. Tampoco entra el del control de orden público, ni tampoco el detective de la Policía de Investigaciones. O entra alerta o entra el GOPE. Y cuando entran en una casa oscura a las 3 de la mañana, ¿cierto? Donde adentro supuestamente hay personas peligrosas que eventualmente pudieran tener armas de fuego. Y lo que el gobierno, teniendo conciencia de aquello, está haciendo es darle las capacidades para cumplir esa tarea. Entonces, es difícil hacerla, presidente, entrando con cascos que no tienen intercomunicador. O sea, entrar en la noche a las 3 de la mañana, un equipo de 5 o 7 policías que no pueden hablar entre ellos, en la noche, entre medio de disparos, es muy difícil que puedan ser efectivos. El gobierno está comprando cascos con intercomunicador que no tenían. Y también es difícil entrar a una casa hoy día botando la puerta como se ve en las películas, porque esa puerta hoy día es blindada. Entonces con el mazo no se bota la puerta, se requiere ciertos elementos hidráulicos para abrir esa puerta, que es lo que el gobierno le está proveyendo a estas unidades especializadas, que nos gustaría que fueran más, es cierto, senador. Pero ambas policías tienen unidades especializadas que entran a cualquier campamento, que entran, ¿cierto?, a cualquier población, obviamente en una operación policial planificada.
donde Radio Patrullas tiene el perímetro más grande, después ahí tiene un perímetro del COP, y después entra al GOPE o le entra alerta a botar la puerta y entrar a la casa. Nos gustaría, como ocurre en el caso de su región, senador Quintana, que hay veces que es bueno tener cobertura militar, ¿ah? Como ocurre en la Araucanía, que los militares no entran a las casas, pero le dan cobertura a la acción de la policía. El senador Piu habla del reforzamiento de la ANI, él tiene razón, lo recojo, hay cosas que van a estar mañana, pero hay cosas que eventualmente uno puede fortalecer hoy. El senador presidente ha planteado eventualmente reforzar las capacidades de la ANI hoy día a través de comisiones de servicio. Recojo esa propuesta. El senador Durana, presidente, hace algo que, por supuesto, el miedo, los números no sirven para el miedo. Esa es la realidad. Y incluso aunque, como dijimos, y efectivamente los números dicen, los homicidios bajaron, en la región metropolitana no, así, pero el resto del país sí, pero el miedo al miedo, y las medidas tienen que tener esta doble dimensión, ¿cierto? De ser capaces de abordar el problema concreto, objetivo, pero también cómo afecta esta a las personas. Y no, las dos cosas no siempre conversan, y el Estado y el gobierno en particular no se puede parapetar, a propósito de hablar de seguridad, parapetar en las cifras solamente. Y por tanto tiene que tomar medidas que le permitan a la gente algo que la gente vive, porque el temor es algo que las personas viven, no es un invento. Y el temor también hay que abordarlo, y por eso es que la presencia del Estado, de las policías y toda la presencia, ¿cierto?, que el Estado pueda dar para acompañar a las personas para que no tengan ese temor, el gobierno está abierto, tiene opinión respecto a las herramientas, quiero volver a insistir en ello, pero entiende ese punto. Entonces, por eso es que reordena las policías, por eso es que quiere más carabineros, por eso es que quiere más PDI, y por eso que está dispuesto también a tener herramientas de uso de Fuerzas Armadas. Tenemos opinión, tal vez, respecto a aquello que nos hace pensar que es mejor resolverlo rápido en el marco de una ley específica para esto como infraestructura crítica. El combate a la corrupción, igual que el combate al dinero, presidente, que usted ha mencionado, son clave porque es un negocio. Y vuelvo a insistir, si el negocio no se termina el negocio, alguien se hace a cargo del negocio. Y por lo tanto, aunque uno lo saque, llega otro. Esto es como el negocio, ¿cierto? Si alguien compra ropa y el que la vendía se va, hay otro que va a llegar a vender ropa porque hay gente que la compra. Y creo que la corrupción y el lavado de activos es bien importante. La corrupción, estas dos cosas, presidente, a diferencia de lo que se piensa, que las armas, por supuesto, constituyen un peligro porque quitan vías, pero estos son los dos principales peligros del crimen organizado, que corrompa las instituciones y que infiltre la economía legal. Y en eso creo que han habido buenas reacciones de las instituciones, pero no es posible nunca quedarse conforme. Yo en esto tengo una opinión, creo que en materia de todos aquellos que tienen relación con instituciones clave para la República, ¿cierto?, garantizar que esas personas no sean corrompidas es clave. Y lamentablemente para eso hay un solo camino, ¿cierto?, que es que esas personas, su actividad económica sea lo más transparente posible, lo más conocida posible. Porque si alguien que tiene vínculos con tareas de seguridad del país y llega, ¿cierto?, en un vehículo de 60 millones y gana 1 millón de pesos por colocar 1,5 millones, no cuadra, pues, presidente. Simplemente no cuadra. Y el Estado tiene que tener la posibilidad de defenderse de aquello. Y para defenderse de aquello tiene que saber cuál es la actividad económica de esa persona. No tiene otra alternativa. Y creo que eso es bien importante, digamos, reafirmarlo, porque la mano dura es mano dura en persecución penal, en control, en armas, pero también en corrupción y lavado de activos. Y vuelvo a terminar, presidente, pidiendo la colaboración de la comisión. Creo que sería bueno que a partir de la Comisión de Seguridad del Senado se constituya un espacio regular de rendición de cuentas, porque yo entiendo la labor del Congreso, presidente. La labor es legislar, pero también son la contraposición del Ejecutivo. Y en esta materia razonable el Ejecutivo rinda cuentas, pero haya un espacio formal y regular donde rendir esa cuenta. Muchas gracias, presidente. Gracias, subsecretario. Bueno, entendemos y lo tenemos claro que el Senado no tiene un rol fiscalizador,
pero tomamos la invitación, subsecretario, porque nos interesa muchísimo estrechar lazos con el gobierno. Este es un esfuerzo de todos y por lo tanto esta comisión que ha dado muestras de transversalidad y de buscar objetivos comunes, feliz recoge la iniciativa y pido que tomemos el acuerdo para constituir, así como constituimos la mesa técnica con los asesores legislativos de la comisión, del Ejecutivo, podamos tener esta institucionalidad que nos vamos a dar para que con la frecuencia que acordemos, que quedará registrada, podamos ir teniendo un estado de cuenta del avance de los anuncios, de las políticas definidas, en fin, y de los ajustes que tengamos que hacer y donde nosotros también vamos a ser parte de quienes deben opinar y también facilitar las cosas. ¿Tomamos el acuerdo? Muy bien, tomado el acuerdo y vamos a constituir entonces, ahí le daremos la forma y la frecuencia que lo conversaremos. Muy bien. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, me habría gustado haberle dado la palabra a don Alejandro Urquizar y también a doña Natalia, porque hay temas que son de su competencia que nos interesan mucho. Buscaremos el espacio para que efectivamente podamos tenerlo prontamente. Muchas gracias a todas y todos. Se levanta.